Voy a titular este estudio La ley y los profetas. La ley y los profetas. Y la razón que yo quiero traer este estudio en esta noche, mi hermano, es porque en una ocasión Jesucristo dijo unas palabras que la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde ese entonces se predicaba el reino de Dios. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Al Jesucristo decir estas palabras, muchas personas en la iglesia han entendido que Jesús estaba diciendo que los profetas desaparecieron o se detuvieron, que Dios no llamó más profetas después de Juan. O sea que los profetas se culminaron. En otras palabras, que el ministerio de profeta culminó con Juan el Bautista. Hay miles, quién sabe, millones de cristianos que piensan eso, simplemente por esas palabras que Jesús dijo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Pero en esta noche yo quiero mostrarte a través de la Biblia que eso no fue lo que Cristo estaba tratando de decir. Cristo no estaba diciendo que él iba a acabar con el ministerio de los profetas. Más bien, Cristo se estaba refiriendo a la ley y los profetas como los libros, los escritos de la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde ese entonces en adelante estaba el ministerio de Cristo sobre la tierra y él estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. Era algo nuevo. Dios estaba haciendo algo nuevo sobre la tierra que muchos no lo creerían y sería una piedra de tropiezo. Eso Dios lo profetizó a través de los mismos profetas, creo que en Jeremías 33 cuando él habla del nuevo pacto que haría, y en Ezequiel 26 del nuevo pacto y la cosa nueva que Dios haría, que no sería como lo viejo. ¿Y que era lo viejo? La ley y los profetas. Cada vez que hay un cambio, mi hermano, en las cosas de Dios, Dios cambia. Hay gente que dice que Dios no cambia. Él personalmente no cambia, pero Dios tiene una forma de hacer las cosas que Él tiene tiempos. Él tiene formas de bregar con ciertos pueblos. Y una vez que brega con esos pueblos, con esas personas, con un lugar en particular, después que Dios ha bregado con ellos, dependiendo la forma que las cosas tornaron, el fruto que eso dio, pues Dios empieza a bregar diferente con esas mismas personas. Si una persona recibe la gracia de Dios, pues Dios empieza a bregar con ellos con gracia. Pero si una persona rechaza la gracia de Dios, pues Dios empieza a bregar con ellos no con gracia. O sea que algo cambia. En Dios no hay cambio, no hay sombra de variación, en Él no hay mutación alguna, en Él no hay nada, no hay variación alguna, pero su forma de bregar con las personas, Él la ha utilizado, ha venido desde el principio utilizando diversas maneras en las cuales Él se ha manifestado a los hombres. En el pasado utilizó a los padres, utilizó profetas, utilizó diversas maneras de manifestarse al pueblo, el ángel de Jehová, diferentes juicios que Él utilizó. Inclusive tuvo un pacto que fue diferente y no fue permanente, fue temporero con el pueblo de Israel. Pues de esto es que Jesucristo está hablando cuando Él dice que la ley y los profetas son hasta Juan. Él no está diciendo que no habrían más profetas. Vamos a través del estudio, con esa introducción, para que esté claro, vamos a buscar unos ciertos versículos que nos van a ayudar a ver lo que yo acabo de decir en la Biblia. Básicamente ese es el estudio. El significado de aquellas palabras de Jesús, confirmando que en realidad no es que los profetas se acabaron, sino que la ley y los profetas, los escritos, llegaron hasta Juan. Todavía hay profetas, porque las profetas están en la iglesia del Señor. Los profetas están en el cuerpo de Jesucristo. El ministerio de profeta lo tuvo Jesús en la tierra
Y Jesús todavía ejerce ese ministerio a través de su cuerpo. O sea que mientras el cuerpo de Jesús esté en la tierra, el ministerio de profeta está con él. Mateo capítulo 7, versículo 12. Jesucristo hablando y dando una enseñanza acerca de cómo uno debe de comportarse y cómo uno debe asemejarse a nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 12. Todas las cosas que querráis que los hombres os hagan, haced también vosotros a ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Fíjate bien, ahí está esa frase otra vez. La ley y los profetas. Y Jesús dice que hay algo que es la ley y los profetas. Vamos a leerlo otra vez. Todas las cosas que querráis que los hombres os hagan, así también haced vosotros a ellos. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué es esto? Que se asemeja a la ley y los profetas. Amar a tu prójimo como a ti mismo es la ley y los profetas. La ley y los profetas enseñaban a amar al prójimo como uno mismo. Y que lo que uno siembre, eso es lo que va a cosechar. La manera que uno trate al prójimo, pues eso mismo Dios va a mandar a la vida de uno. Si uno le hace injusticia a otro, la ley y los profetas dictaban que una injusticia sería hecha a nosotros. Ojo por ojo, diente por diente. Eso lo dictaba la ley y los profetas. Fíjate bien que Jesucristo lo dice bien claro. Él dice que la definición de la ley y los profetas es que hagamos a los hombres lo que nosotros querramos que ellos nos hagan a nosotros. Como queremos que nos traten, así trata a los hombres. Eso es la ley y los profetas. O sea, eso es lo que enseña la ley y los profetas. Eso es Mateo capítulo 7, versículo 12. Y creo que con ese versículo nada más queda bastante claro y bien plantado que cuando Jesús utilizaba esta frase, la ley y los profetas, él se está refiriendo a los escritos del viejo pacto. Vamos a seguir. Número 2, vamos a Lucas 24, 44. Sencillito pero importante, mi hermano. Y ahorita vamos a hablar por qué esto es tan importante. Una iglesia que no permite que los ministerios funcionen es una iglesia que está a falta de algo muy importante, que carece de una arma vital para defenderse, para edificar el cuerpo de Jesucristo, para edificar la iglesia. Todos los ministerios trabajan en conjunto. Vamos a hablar de eso ahorita. Lucas 24, 44. Mira lo que dice. Jesucristo, creo que aquí dice una vez más, deja ver. Ok, mira lo que Jesucristo dice. Lucas 24, 44. A él hablándole a los discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, hablando Jesús, era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y los salmos. La ley, los profetas y los salmos. Y Jesús dice que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de él en la ley y los profetas y los salmos. Ese es Lucas 24, 44. Ahí bastante claro queda
Él está hablando de cosas escritas en la ley y los profetas. Una vez más, vemos cómo cuando Jesús utiliza esta fraseología, Él en realidad está hablando de los escritos. ¿Por qué es que nosotros acá en la iglesia a veces no entendemos este tipo de cosas que dice la Biblia? La malinterpretamos. Es porque, acuérdense mi hermano, Cristo le está hablando a gente judía, gente de Israel, gente que estaba acostumbrado a un cierto lenguaje. Y ellos no hablaban de un viejo pacto. Ellos no hablaban de un viejo testamento. Esas palabras en su boca no existían. Porque para ellos, lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento, para ellos era el único testamento. No había otra cosa. Ellos llamaban esos escritos la escritura. Ellos llamaban esos escritos la ley y los profetas y los salmos. Esa es la forma que ellos hablaban acerca de lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento. Para que nosotros pudiésemos entender con exactitud lo que verdaderamente Jesucristo estaba tratando de decir cuando dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista, pues tenemos que entender qué era lo que él llamaba la ley y los profetas, no lo que nosotros pensamos que son la ley y los profetas. Entonces, nosotros a veces estamos esperando que Jesús hable como nosotros hablamos, pero Jesús nunca habló de un Viejo Testamento como nosotros hablamos. Él hubiese tenido que decir, el Viejo Testamento fue hasta Juan el Bautista. Pero él nunca iba a decir esas palabras porque él estaba hablando a gente que no entendían que era un Viejo Testamento. Por eso es que aquí en Lucas 24:44, él le dice que era necesario que se cumplan todas las cosas que están escritas de mí en la ley y los profetas y los salmos. Vamos ahora a Lucas 16:31. Vamos a un par de versículos enseñando esta verdad. No se necesita mucho porque yo creo que está bastante claro. Y después vamos a entrar en una parte del estudio que es más importante y más práctico para nosotros como iglesia. Solamente quiero establecer para que esté claro que la misma Biblia declara que la ley y los profetas se refiere a las escrituras. Lucas 16:31. Ustedes se acuerdan de la historia del rico y de Lázaro. Que después que rico y el Lázaro mueren, se encuentran en el lugar de los muertos allá abajo. Entonces el rico, ardiendo en una llama, pide misericordia de Abraham y le dice, mira a ver si alguien sale de los muertos y le avisa a mis hermanos para que no terminen aquí conmigo. Pero mira lo que Abraham le dice. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco van a creer aunque uno se levante de los muertos. Jesucristo se levantó de los muertos y los que no creyeron a Moisés y los profetas, tampoco creyeron cuando Jesús resucitó. Eso se lo profetizó Abraham estando en el lugar de los muertos. Mira para allá. Muerto no estaba más vivo y con discernimiento espiritual y profetizó desde la tumba. Alaba la gloria. Si no oyen a Moisés y a los profetas, Moisés representa la ley. Es como decir, si no oyen la ley y los profetas, pues no van a creer nada. Porque esas son las escrituras. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, creo que hasta ahí hemos establecido bastante claro que cuando los evangelios se refieren a la ley y los profetas, porque ahí es donde está mayormente esa fraseología, lo que se está refiriendo es al Viejo Testamento, lo que nosotros llamamos el Viejo Testamento. La razón de este estudio, como dije ahorita, es para sacar esa mala doctrina de la iglesia que dice que ya no hay profetas en la iglesia, que los profetas se acabaron, que ya ese ministerio no existe. Y mi razón de sacar esa doctrina, primero que nada, es un error. Y ninguna mentira procede de la verdad. Nosotros tenemos que creer la verdad.
no ninguna dogma de ninguna denominación. No podemos creer doctrinas de hombres. No podemos seguir tradiciones humanas. Y yo entiendo, mi hermano, dicho sea de paso, quiero decir esto bien claro. Es bien fácil que uno tenga este error, porque desde que uno va a la iglesia puede que te lo estén enseñando y una y otra vez, y uno pues eso fue lo que aprendió, y a menos que Dios ayude a uno y uno estudie bastante y chequee los versículos y compare versículos, uno ni cuenta se da, y uno está toda la vida en la iglesia pensando eso y a veces está predicándolo y está en error. Dios pasa por alto esos errores, pero Dios no quiere que uno permanezca en ignorancia, y para eso es que Él ha puesto ciertos hombres con una unción para enseñar y abrirle las escrituras a la iglesia, para que ellos puedan entrar en un conocimiento más pleno del Hijo de Dios y podamos santificarnos de toda doctrina de hombre, toda tradición humana, y podamos creer la escritura a plenitud. Crecer en el conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, la unidad de la fe. Para eso es que Dios pone los ministerios, y por eso es que es tan importante que los ministerios, incluyendo el de profeta, estén en la iglesia, porque tienen una función en particular de ayudarnos a perfeccionarnos como cuerpo de Cristo. Y por eso es que la iglesia primitiva tenía profetas. La primera iglesia fundada por Cristo, llena del Espíritu Santo, que fue iniciada en Jerusalén, tenía profetas cristianos, hijos de Dios convertidos al evangelio, sumergidos y bautizados al cuerpo de Jesucristo. En la iglesia primitiva habían profetas. Tienen que haber profetas en la iglesia primitiva porque era el cuerpo de Cristo y ese ministerio está en el cuerpo. Déjame mostrarte un versículo en Hechos capítulo 13 que yo encontré que me ayudó a entender esto. Yo no sabía estas cosas tampoco, mi hermano. Así que estamos aprendiendo mientras el Señor nos enseña. Y el Señor a mí me ha dado, ¿verdad? Yo lo llamaría este talento de yo poder. Hay cosas de la Biblia que el Señor me ayuda a entenderlas. Y a mí me gusta compartirlas con la iglesia porque me encanta ver que los hermanos aprendan y se santifiquen de errores y doctrinas erróneas y la gente se puedan fortalecer en la fe de Jesucristo y tener una doctrina apostólica como dice la Biblia, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, hablando de lo que había en la iglesia de Antioquía. Estaban en la iglesia, recuerda eso bien. Y cuando hablamos de la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea que esto estaba en el cuerpo de Cristo. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros. Y después siguen nombrando quiénes eran. Uno de ellos era Bernabé. Fíjate bien lo que dice, que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros. Estos dos ministerios estaban en la iglesia de Antioquía. Pero nosotros muy bien sabemos que revela el Nuevo Pacto que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que estos dos ministerios de profeta y maestro estaban en el cuerpo de Cristo, estaban en Cristo. Por eso es que ahorita estaba diciendo que estos ministerios en realidad están en el cuerpo de Cristo, porque Cristo manifestó los 5 ministerios cuando Él estuvo sobre la tierra. Él fue el enviado de Dios, que eso es un apóstol. Él fue el que trajo la palabra de Dios, que eso es un profeta. Él fue el que trajo el evangelio del reino, eso es un evangelista. Él fue el buen pastor que vino a buscar sus ovejas que se le habían perdido. Eso es un pastor. Y él fue el que le enseñaba al pueblo. Él los sentaba y les enseñaba. Eso es un maestro. 5 ministerios en un solo hombre, llamado Jesús. 5 ministerios en un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Aquel cuerpo que anduvo en Jerusalén de carne y hueso, ese cuerpo físico humano, ese cuerpo ya no está.
Ahora el cuerpo de Cristo es una iglesia, son miembros. Y los mismos 5 ministerios que estuvieron en aquel Jesús de Nazaret como hombre, esos mismos 5 ministerios siguen vigentes en el cuerpo de Jesús. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Si en Él habían 5 ministerios, en Él hay 5 ministerios. Una vez más, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros. La iglesia de Antioquía tenía profetas. Y estos profetas no eran cualquiera profetas. Estos profetas fueron profetas por unción del Espíritu Santo y aceptados y reconocidos por la iglesia de Jesucristo desde el principio. Porque recuérdate que la misma Biblia, el Nuevo Pacto, enseña que la iglesia, su primer fundamento, su empezar, las doctrinas fundamentales fueron puestas por los apóstoles y los profetas. Eso lo dice la Biblia. Tenían que haber profetas en la iglesia porque ellos son parte de los que echaron el fundamento de la iglesia. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a buscarlo bien rapidito. Estamos dando un estudio bajo el tema la ley y los profetas. Efesios capítulo 2 y versículo 20 dice: edificados, esto es hablándonos Pablo a nosotros la iglesia, en específico le escribió a la iglesia de Éfeso. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados, vosotros sois la iglesia, para morada de Dios en el Espíritu. ¿Tú ves? El fundamento, el principio de la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. El fundamento, que es el principio, es lo primero que se pone, que tiene que quedar derechito y sólido. Ese fundamento fue puesto por apóstoles y profetas. Eso quiere decir que obligatoriamente habían profetas trabajando en la iglesia de Jesucristo desde el principio. Porque a través de ellos se puso el fundamento y a través de ellos somos edificados. El cuerpo es edificado a través de ellos. La misma Biblia, mira lo que dice el 21, en quien todo el edificio, que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Eso no es un templo hecho de mano. Los apóstoles y los profetas no estaban ligando cemento, ni estaban cortando madera, ni poniendo ladrillos. No. El apóstol Pedro dice que este templo se va edificando con piedras vivas, que somos nosotros, edificados unos sobre los otros hasta que lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Ese templo se va edificando, que es el cuerpo de Jesucristo, para morada de Dios. Dios va a vivir ahí, con nosotros, para siempre. ¿Ya qué cosa linda? Eso es una mansión eterna. Nosotros morando en el cuerpo de Jesucristo. Cuando Cristo dijo, voy a preparar morada para vosotros, ¿cómo tú crees que Él la está preparando? Pues a través de los ministerios, Él está preparando una morada celestial, que es su cuerpo. Y los principales que trabajaron en empezar esa morada celestial que se llama el cuerpo de Jesucristo, que nosotros llamamos iglesia, los primeros que empezaron esa obra fueron los apóstoles y los profetas. Y ellos continuaron, después que pusieron el fundamento, a edificar ese cuerpo juntamente con los evangelistas, los pastores y los maestros. Mira lo que dice Efesios 4:11. Hablando de Jesús, dice Pablo
que Jesús mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesús mismo da los ministerios, Él los llama. Pero mira los 5 ministerios que Él llamó para edificar su iglesia. Lo dice, Él mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es el fin o la meta? La meta es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el templo, el cuerpo de Cristo es el templo, para edificarlo, construirlo. Edificar no es que te hablen que tú te sientas bien. Eso, como la gente dice, ay, ese hombre no edifica con la manera que predica. Ellos están hablando que yo no los hice sentir bien. Eso no es edificar. Edificar es construirte, hacerte crecer en Cristo. ¿Y cómo es que alguien te hace crecer en Cristo? Los ministerios te hacen crecer en Cristo por medio de la enseñanza y la revelación. Por eso es que Dios puso todos estos ministerios. Ahora vamos a llegar al punto clave, bien importante, que amarra todo esto que estoy hablando, este estudio titulado La Ley y los Profetas. Cuando se acaba lo que Cristo llamó la ley y los profetas, el viejo pacto es abolido. Ahora tenemos un nuevo pacto, ya nosotros no estamos bajo el viejo pacto. En ese nuevo pacto, Dios está construyendo un templo, que es el cuerpo de Jesucristo, que es su iglesia. Eso es lo que se está haciendo en este nuevo pacto, en este tiempo. Y cuando ese templo ya esté casi terminado, o cuando ya se culmine, pues ahí viene la venida del Señor, a morar en su templo. El Señor vendrá a su templo. Eso está en Malaquías. Vive el nombre de Jesús. La revelación es que Dios se ha dado la labor en este nuevo pacto de preparar un cuerpo para morada de Él. Esa es su novia. Pero ¿cómo es que Él lo está edificando, mi hermano? Él está utilizando ministerios, ministros que trabajen en conjunto unos con los otros. Los apóstoles hacen una cierta labor, los profetas hacen una cierta labor, los pastores, los evangelistas, los maestros, todos hacen su labor en particular. Y eso va edificando a las personas, haciéndolos crecer en unidad del espíritu y de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de toda doctrina, para que ya no sepamos, para que no estemos confundidos, para que estemos firmes sobre el fundamento y crezcamos sólidos hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, el trabajo que hace el apóstol es diferente al que hace el profeta, que es diferente al que hacen los otros. Pero el trabajo que no hace el profeta lo complementa el apóstol, y el que no hace el apóstol lo complementa el evangelista, y el que no hace el evangelista lo complementa el pastor, y el que no complementa el pastor, el que no hace el pastor lo complementa el maestro. Y entonces todos estos ministerios trabajan en conjunto, ninguno es superior al otro, ninguno está mandando al otro, tomando poderío, señorío uno sobre el otro, no. Todos ellos están trabajando en conjunto por amor del cuerpo de la iglesia de Jesucristo, porque ellos todos quieren verla crecer. Ellos se esmeran de utilizar el ministerio que Dios le ha dado junto con los dones que vinieron con ese ministerio para que se edifique este templo a Dios. Esto todo es una obra de construcción. Pero cuando falta algún ministerio, como vamos a decir en esta ocasión, el de profeta, cuando él no está trabajando, cuando ese ministerio lo negamos, cuando lo cancelamos, cuando lo rechazamos, estamos impidiendo la edificación o construcción de la iglesia de Cristo. Estamos estorbando la labor de Dios. Estamos estorbando la meta de Dios. Estamos estorbando el nuevo pacto. Por eso es que no podemos tener este error en nuestra doctrina
de pensar que cuando Jesús dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan, pues no podemos coger ese versículo para negar el ministerio de los profetas. Porque primero es un error. La ley y los profetas significa los escritos del viejo pacto, las escrituras de la ley y los profetas. Eso es número uno. Segundo, y quién sabe, hasta peor, cuando nosotros negamos que hay profetas hoy en día, estamos negando la edificación del cuerpo de Cristo. Estamos estorbando la construcción del cuerpo de Cristo. Estamos peleando en contra de la obra de Dios. Eso es serio. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que estamos rodeados de falsos profetas. Pero el hecho de que estemos rodeados de falsos profetas y de falsos apóstoles, eso no quiere decir que vamos a negar que esos ministerios existen en la Biblia, en el Nuevo Pacto. Porque también hay falsos pastores, y también hay falsos evangelistas, y también hay falsos maestros. Inclusive el mismo Cristo profetizó que los habrían, al tiempo del fin, habrán falsos profetas, habrán falsos maestros, habrán falsos pastores, inclusive habrán falsos cristos. Pero eso no quiere decir que vamos a negar a Cristo, como si nunca, ya no hay Cristo, porque hay falsos cristos. No, mi hermano, es que hay un verdadero. Entonces, si hay falsos profetas es porque hay verdaderos profetas. El enfoque de nosotros tiene que ser discernir cuáles son los verdaderos de Dios para no caer en el engaño de los falsos que vienen a destruir la iglesia en vez de edificar la iglesia. Fíjate bien. Entonces, ahí es donde está nuestra batalla de discernir quiénes son los ministros verdaderos de Dios, quiénes están edificando. Podemos saber quiénes son los verdaderos ministerios de Dios porque podemos ver que ellos están construyendo el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo tú puedes discernir quién está construyendo el cuerpo de Cristo? Pues son todos aquellos ministros que están causando que la iglesia cada día se parezca más a Jesús. Porque eso es edificar. Hacernos que nos parezcamos al cuerpo de Jesucristo. Cada ministro que tiene esa labor de edificar el cuerpo para que se parezca cada día más a Cristo y la cumple fielmente, eso es un verdadero ministro de Dios. Eso es un hombre que Dios lo está usando de una manera que es buena, que te edifica. Cualquiera que venga a la iglesia con título de ministro, sea pastor, evangelista, como se llame, maestro, no importa cómo se llame, si está destruyendo la iglesia. Puede llamarse profeta si viene a destruir la iglesia. ¿Y cómo se destruye la iglesia? Haciéndola que se parezca menos a Jesús. Menos santa, menos poderosa, menos ungida, menos enfocada en los negocios de su padre, más mundana, más terrenal, menos celestial. Todo eso la tumba, la rompe. Esos ministros son del diablo, son falsos. Entonces Jesús, por revelación de Pablo, nos dice a nosotros en Efesios 4:11 que el mismo Jesucristo puso en la iglesia 5 ministerios. Entonces, ¿cómo nosotros los vamos a negar? La iglesia todavía está en la tierra. Estos ministerios están en la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Cristo puso estos ministerios en ese cuerpo. Y ese cuerpo todavía está en la tierra. Y mientras ese cuerpo está en la tierra, esos ministerios están en ese cuerpo y esos ministerios están con nosotros. Mi hermano, es tiempo de entender que estos ministerios son dados por el Señor. Es verdad que tenemos problemas con muchos falsos. Y es verdad que tenemos problemas con mucha gente que se quieren dar estos nombres de profeta y apóstol y de pastor. Se lo quieren dar como un título. Y lo usan como un título. Eso no es un ministerio, eso es un título. Estos ministerios son trabajos, son el trabajo que ellos ejercen. Tú te puedes llamar apóstol todo lo que tú quieras, pero un verdadero apóstol del Señor hace el trabajo de un apóstol de Jesucristo.
Lo mismo con el profeta, el pastor, el evangelista. Mi hermano, un montón de personas se ponen títulos. Hay gente que se llaman pastores y ni pastorean. ¿Qué usted cree de eso? Hay gente que dicen que son evangelistas y no evangelizan a nadie, no le dan el evangelio a nadie. Ellos lo que quieren es que le den la oportunidad de hablar en público para después colectar una ofrenda. Eso no es evangelizar. Evangelizar es llevar el evangelio. Tenemos una grande confusión y en medio de esta confusión, encima de todo eso, estamos negando ministerios que el mismo Señor estableció, confirmado por Efesios 4:11. Él mismo dio a unos apóstoles, unos profetas, unos evangelistas, unos pastores y unos maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Así que, mi hermano, en esta noche hemos hablado bajo el tema la ley y los profetas. Es de suma importancia que los pastores permitan la función de los otros ministerios dentro del cuerpo de Jesucristo. Y voy a terminar con esta parte. Los pastores hoy en día se han convertido en papas, como los papas de Roma, del Vaticano. Se han convertido en una autoridad suprema. Los mismos pastores de hoy en día, usted va a las iglesias y ellos mismos dicen, el que mando aquí soy yo. Eso es antibíblico. El que manda en la iglesia se llama Jesús. El que manda en la iglesia es el Espíritu Santo. Los ministerios solamente son trabajadores, siervos, que están ahí para hacer una cierta labor. Un pastor no es un jefe. Un pastor es alguien que pastorea, que cuida ovejas, que lleva a las ovejas a un lugar donde puedan encontrar qué comer, que lleva a las ovejas a un lugar que puedan encontrar qué beber, que cuida a las ovejas del peligro, que vela por el rebaño del Señor. Un pastor no es un Hitler, no es un mandamás, no es una cabecilla. Un pastor no es el Papa del Vaticano. ¿Qué ha pasado, mis hermanos, en la iglesia de Cristo? Se ha metido la doctrina de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los que se enseñorean sobre los laicos, los miembros de la iglesia. Ellos toman poder sobre los laicos de la iglesia, nicolaitas. Se enseñorean, toman poderío, mandan y quieren sujetarte a beneficio de ellos. Ellos quieren dominar a los laicos, dominar a los miembros de las iglesias, a los miembros del cuerpo de Jesucristo, como si ellos fueran la cabeza, y están tomando la posición de la cabeza que es Cristo. ¿Quién hizo eso? Los papas de Roma. Ellos dicen que ellos son los representantes de Cristo en la tierra, y como tal, todo el mundo tiene que hacer lo que ellos digan, aunque esté contrario a la palabra. Esa misma doctrina está en todas las iglesias, llámense como se llamen hoy en día. Todas las denominaciones tienen ese mismo formato. Lo aprendieron de Roma, su madre. Aprendieron esa fornicación de su madre. Todo pastor que se cree papa, que se cree el sumo sacerdote, está bien equivocado, porque el sumo sacerdote es Jesús. Todo pastor, todo ministro que tiene una posición como si él fuera jefe, el patrón, el que manda, tiene la doctrina y las obras de los nicolaitas, en la cual Jesucristo se manifiesta en Apocalipsis diciendo que él aborrece la doctrina y también las obras de los nicolaitas. Es tiempo que los pastores entiendan que ellos son siervos del Señor a favor de su pueblo, a favor de su parado, y que ellos deben de trabajar en conjunto y en armonía con los otros ministerios que el Señor ha puesto. Esos 5 ministerios deben de estar moviéndose en la iglesia juntos,
Todos deben de moverse en el cuerpo de Jesucristo. A lo mejor no existan en cada iglesia local, porque hay algunas que son bien pequeñitas. Pero esos 5 ministerios van a estar en el cuerpo de Cristo como tal. Donde quiera que el cuerpo esté, está regado por todos lugares. Allá en la iglesia local de Antioquía habían profetas y maestros. En la iglesia tuya puede que no hayan profetas y maestros. Puede que lo único que haya era un pastor y un evangelista, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que ellos son los jefes en ese lugar. No, son ministerios igual que Dios puede mandar un día un profeta a ese lugar donde solamente hay un pastor y un evangelista. Y el profeta carga la voz de Dios, enviado por Dios ese día. Y el pastor y el evangelista, si son humildes, van a escuchar esa voz y van a discernir si es de Dios. Y si es de Dios, ellos se van a someter a esa palabra que trajo ese profeta, que no es ni de ahí, porque fue la palabra de Dios. Por estas cosas, mi hermano, si uno no está en el Espíritu, uno no las logra. Y eso causa que el edificio de Cristo, el templo de Dios, no se edifique. La iglesia no se edifica, no se construye, no crece, no crece en poder, en revelación, no se asemeja más a Cristo. Y terminamos haciendo las cosas en la carne, que fue lo mismo que hicieron los fariseos, los saduceos, los escribas del tiempo de Jesús, que ellos eran como los jefes en la sinagoga. Ellos eran los mandamás. Ellos eran los que decían lo que se tiene que hacer, lo que no se puede hacer. Inclusive cuando llegó Jesús, que eran los 5 ministerios en uno, a él mismo lo querían mandar. A él mismo le hacían la queja, le hacían frente, no le permitían que él ejerciera su ministerio. Eso mismo está pasando hoy día. Tenemos que examinarnos, mis hermanos. Tenemos que limpiar nuestras iglesias. Tenemos que limpiar nuestra mente y nuestro espíritu de falsas doctrinas que causan que hagamos estas obras que son contrarias al pacto de Dios. Somos todos un cuerpo, ninguno más grande que otro. El que quiera ser grande, hágase el más chiquito. En el reino de Dios, el más grande es el niño. Tenemos que aprender a servir y a trabajar en armonía, en el Espíritu de Dios, apoyándonos los unos a los otros y permitiendo que los ministerios se muevan en el Espíritu. El ministerio de los profetas todavía está vigente. Cuidado con los falsos profetas. Enciende el discernimiento, pero tampoco niegues un ministerio de Dios, porque un profeta carga la voz de Dios. Un profeta puede traer una palabra de parte de Dios, y si nosotros la negamos, estamos negando al mismo Cristo, porque Él es la palabra. Estamos negando al mismo Dios. Mi hermano, no queremos caer ahí. Rechazar a Dios simplemente porque pensamos que no pueden haber profetas. Grande peligro sería eso. Dios nos guarde y Dios nos ayude. Dios te bendiga, mi hermano. Voy a dejar esto hasta aquí. Creo que me expresé las partes importantes que quería expresar. Espero que este estudio pues te ayude a meditar sobre esto y que entienda esta parte de la ley y los profetas y cómo es que el ministerio de los profetas y los otros ministerios van a estar en la iglesia hasta la venida de Cristo. No van a dejar de estar porque están en el cuerpo de Jesucristo. Efesios 4:11, el mismo Señor estableció esos 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Ellos van a estar hasta que se termine esa construcción de esa iglesia. Mientras todavía se está haciendo, ellos están trabajando. Así que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Y hasta la próxima. Acabas de escuchar Palabra Profética Estudios.